el diputado nacional Mario Arce, a quien ya agradecemos que nos esperó en línea. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo le va? Muy buen día. Buenos días, Liliana, gracias por llamar y bueno, y saludo a la audiencia. Bueno, tenemos muchas novedades, podríamos decir, ¿no? De tratamiento en el Congreso y también dentro de lo que sería el área sanitaria y política, ¿no? ¿Cómo se está trabajando desde el Congreso de la Nación? Bueno, recientemente tuvimos sesión donde, bueno, uno de los puntos que se ha tratado tiene que ver con impuestos a las ganancias, después también modificación en cuanto bueno, lo que hace el impuesto a las ganancias, tratar de fijar un mínimo no imponible superior a los 150.000 pesos netos. Y después, bueno, modificar también algunas cuestiones que hacen a la ampliación en las deducciones, principalmente en algunos gastos que hacen en algunas etapas de la educación o gastos, también aspectos que hacen a lo que es a las jubilaciones, si bien quedaron pendientes algunos aspectos, puntualmente en la jubilación, porque entendemos de que ningún jubilado del régimen general debería estar pagando impuestos a la ganancia. Lastimosamente no es así, pero bueno. Y también otro aspecto tiene que ver con los monotributos que esperábamos o teníamos expectativa de que se pueda mejorar la situación de muchos monotributistas que hoy están pagando impuestos a las ganancias y nos parece que no es razonable si uno lo compara con el régimen de los trabajadores en relación de dependencia. Y bueno, eso es lo que tiene que ver con impuestos a la ganancia. También se ha mejorado la legislación argentina en cuanto a dopaje y tiene que ver esto principalmente en la Comisión de Deportes que hemos tratado un tema para tratar de que la República Argentina tenga un estándar adecuado o esté a la altura de las circunstancias en cuanto a cuando hay competencias internacionales, por ejemplo, Juegos Olímpicos, todo, bueno, eso también es otro punto que se ha votado. Y bueno, y otro muy interesante es la media sanción de la Ley de Educación Ambiental. Es decir, se hace necesario, sin lugar a dudas, que en todos los estamentos, no solamente en la educación formal, sino también en otros ámbitos, tengamos contenidos que hagan al derecho ambiental o a lo ambiente. Por ejemplo, en mi caso, como diputado nacional, he presentado un proyecto que tiene que ver con principios mínimos en materia de fauna urbana y incorpora, sin lugar a dudas, un capítulo ambiental con el fin de cambiar un poco el paradigma este de la situación del respeto, de la valoración que se debe tener a los animales, por ejemplo. Bueno, la educación ambiental es otro punto. Esos son los temas que se han tratado que estaban en el temario, pero nuestra provincia no estuvo ajeno en el tratamiento del Congreso en la última sesión y es por eso que he pedido la intervención a efectos de denunciar o de seguir denunciando lo que está pasando en nuestra provincia, es decir, lo que tiene que ver con la violación a los derechos humanos, señalando expresamente lo que hace a lo que ocurrió con los varados, con los centros de aislamiento, el bloqueo de Clorinda, la violación a las actividades esenciales, y un montón de cosas más que todos sabemos, pero bueno, ha llegado al Congreso el tema Formosa y bueno, y hemos planteado como una cuestión de privilegio, sin lugar a dudas, pidiendo justamente la interpelación del secretario de Derechos Humanos, la intervención del gobierno nacional en todo lo que está ocurriendo en nuestra provincia. Y decías bien recién lo que tiene que ver con la cuestión sanitaria, que los formoseños hemos transitado de esa etapa de restricciones excesivas, limitaciones a la libertad de circulación, a una etapa eh, en lo que tiene que ver con persecución, con estigmatización de los opositores, de los que por ahí hacen valer o reclaman por sus derechos, o comerciantes, o alguna persona que está o que tiene un emprendimiento y que bueno, y que hoy están vulnerados sus derechos, bueno, entendemos de que el gobierno provincial ha iniciado una etapa de escrache, de estigmatización, como decía, y nos parece que eso no es lo adecuado, más allá de que la cuestión sanitaria también sale a la luz de que hoy el sistema sanitario formoseño no está a la altura de las circunstancias, es decir,
en el sentido de que faltan más profesionales, principalmente en la ciudad de Clorinda, donde han aumentado sustancialmente la cantidad de casos, pero faltan profesionales, falta equipamientos, diría que falta lo que tiene que ver con una mejor preparación, inclusive habría que gestionar un hospital de campaña, por ejemplo, en la ciudad de Clorinda, y el gobierno provincial gestionar también lo que tiene que ver con el refuerzo de fuerzas de seguridad nacional en las áreas de frontera. Así que eso es a grandes rasgos lo que se ha hablado en el Congreso y algunas consideraciones políticas. Claro. Diputado, ¿qué noticias tiene o cómo toman el hecho de que ya se está hablando desde Presidencia de la Nación, también en las provincias de, bueno, a raíz de la cantidad de casos que hemos tenido en todo el país, de ver de qué manera se pueden aplicar otras medidas? Si bien no han dicho o no se ha dejado claro si sería volver a fase uno o de qué medidas hablaríamos, si se supone que es de restringir la circulación, ¿no? ¿Alguna información sobre esto? Bueno, todos estamos de acuerdo de que hay que estar preparado para esta segunda ola. También creo que el gobierno nacional y casi todas las provincias han entendido de que ¿cómo puedo decir? Ya hay medidas que no se pueden tomar, es decir, no se puede encerrar a la gente, no se puede impedir de manera sustancial lo que tiene que ver con la libertad de circulación. Así que veremos las medidas que tome el gobierno nacional y nuestra provincia. Siempre tiene que ser en el orden de disponer medidas sanitarias que sean con criterios de razonabilidad, proporcionalidad, temporalidad, medidas que hagan la cuestión económica y al respeto a los derechos humanos. Así que si en ese marco se toma, bueno, bienvenido. Seguramente va a haber nuevas medidas. Hay que mejorar en lo que tiene que ver con la vacunación. La República Argentina es uno de los países que no están los primeros en cuanto a la cantidad de vacunas aplicadas. Eso sin lugar a dudas se tiene que mejorar y veremos en cuanto a las medidas que tome este gobierno nacional, en cuanto a las restricciones, lo que se habla de la posibilidad de que sea justamente restricciones en las zonas de fronteras, y alguna restricción más que va a quedar seguramente a criterio de cada jurisdicción provincial. Bueno, se vacuna en Clorinda a partir de los 45 años, ya desde este miércoles hasta el miércoles, el jueves y el viernes se supone, ¿no? ¿Se enteró de esa noticia, diputado? Sí, por Ujú. supuesto. Clorinda, por eso digo que se avance con la vacunación, pero uno no puede quedarse con la vacunación a personas mayores de 45 años, tiene que pensarse también en la necesidad de mejorar el control en las zonas de frontera, decía, y por el otro lado todo lo que tiene que ver con el sistema sanitario, porque hoy vemos que ciudadanos de Clorinda lo tienen que trasladar a la ciudad de Formosa para ser atendido por casos de COVID o alguna situación, alguna enfermedad antecedente. Entonces, tuvimos todo un año y me parece que no resulta una excusa eh, con todas las restricciones y todas las situaciones que tuvimos que pasar de que, por ejemplo, en la ciudad de Clorinda no tengamos un servicio, un sistema sanitario que pueda afrontar esta situación de pandemia. Diputado, ¿está en Formosa? Sí, en Formosa, sí, sí, Ajá. sí. Después de la sesión vine y bueno, y estoy en Formosa, sí. Bueno, ¿está haciendo territorio, digo, o cómo se están manejando por la cuestión de el protocolo que se aplica con ustedes también? Sí, principalmente no territorio por la situación y Sí. todo eso, pero como lo hacíamos de manera normal, pero sí estamos trabajando con distintos proyectos, puntualmente lo del 5 de octubre, ya hemos presentado un amparo, es decir, fuimos a la justicia y en el cual, bueno, estamos esperando una resolución por parte de la justicia para que se le intime al Estado Nacional, en este caso al Ministerio de Defensa, para que informe sobre la reglamentación del artículo 5 del decreto, que es el segundo paso. También hemos presentado pedidos de informe al Ministerio de Salud de la Nación y tiene que ver con de avanzar en la vacunación, es decir, que nos explique cuál es el criterio de vacunación, quiénes son las personas puntualmente en la provincia de Formosa que fueron vacunados
y ahí la idea justamente es saber los vacunados VIP, es decir, cuáles son los vacunados VIP de la provincia de Formosa. Y después, por el otro lado, también un pedido de informe con los gastos, con los montos y en qué se han utilizado todo lo que tiene que ver con la pandemia y los recursos que ha recibido Formosa. Así que estaba trabajando con esos pedidos de informe, con lo del 5 de octubre que decía recién. Ahí estamos avanzando también con el proyecto de principios mínimos en materia de fauna urbana, que es un proyecto muy ambicioso, pero bueno, proyectos que hacen a la cuestión Formosa, a la cuestión pandemia y otros aspectos que venimos trabajando, ocupándonos como debe ser, no presentando un proyecto y olvidándose, sino tratando de hacerle el seguimiento, una continuidad, porque la solución de los problemas me parece que para un legislador debe hacerse de esa manera, con un seguimiento, con un compromiso, y en este caso, por ejemplo, lo que hace el 5 de octubre, no solamente limitarse al Congreso de la Nación, sino que vamos más allá con las presentaciones judiciales, el seguimiento, el día a día con respecto a este tema. Bueno, gracias Mario por la comunicación. Bueno, hasta luego, saludos, gracias. Conversábamos recién con Mario Arce, diputado nacional, está en Formosa, no está haciendo territorio, se utilizan las tecnologías, se sigue también trabajando, pero de otra forma en pandemia, hoy por hoy, sobre todo en cuarentena.